Vamos a describir un experimento sencillo para entender qué es y cómo se mide el potencial de membrana celular. En este experimento se aíslan células y se las mantiene vivas en un medio artificial que simula la composición del medio extracelular. Las células pueden mantenerse saludables muchas horas en estas condiciones y se les pueden medir parámetros fisiológicos. En este experimento también tenemos un dispositivo capaz de medir diferencias de potencial eléctrico muy chicas, que llamamos amplificador de voltaje. Tiene dos puntas o electrodos que se pueden localizar en distintos puntos del espacio para medir la diferencia de potencial eléctrico entre ellos. En este caso del experimento, los dos electrodos están en dos lugares diferentes del medio extracelular y la aguja del amplificador está en el medio. Eso significa cero, es decir, que no hay diferencia de potencial eléctrico entre estos dos lugares. Lo mismo pasaría entre cualquier par de puntos del medio extracelular. Este gráfico representa esta situación. Se grafica la diferencia de potencial entre los dos electrodos en función del tiempo, y se mantiene en cero mientras los dos electrodos estén ambos en el medio extracelular. Si tomamos uno de los electrodos y lo insertamos en la célula atravesando su membrana, inmediatamente se detecta una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior celular, que es negativa del lado interno. Esa diferencia de potencial se observa en todos los tipos celulares y para neuronas anda en valores cercanos a los menos 60 milivoltios. Esa diferencia de potencial puede mantenerse estable por mucho tiempo. Algunas células experimentan variaciones importantes de su potencial de membrana y cuando no está variando lo llamamos potencial de reposo. Para investigar las bases del potencial de membrana, fue útil generar sistemas artificiales que simulen las propiedades de las membranas celulares, que son semipermeables. Esta semipermeabilidad está dada por la estructura de la bicapa lipídica, que es esencialmente impermeable a las partículas polares y especialmente impermeable a las partículas cargadas. Las partículas cargadas pueden atravesarla solo mediante vías provistas por proteínas integrales de membrana, que forman canales y transportadores. En este esquema se ve un ejemplo de un sistema artificial en el que hay dos compartimientos. En ambos compartimientos hay una solución 1 milimolar de cloruro de potasio. Los compartimientos están separados por una membrana artificial que es permeable al ion potasio, representado por las bolitas rojas, pero no al cloruro, representado por las bolitas verdes. En estas condiciones, el cloruro no puede pasar de un lado a otro porque la membrana es impermeable al cloruro. La probabilidad de que el potasio pase de un lado a otro depende de la concentración en el lado de origen. Como la concentración es la misma de ambos lados, el potasio fluirá de un lado a otro con la misma probabilidad. De este modo, el flujo del lado 1 al lado 2 es idéntico al flujo inverso y por eso el flujo neto resultante es cero. En este ejemplo, en estas condiciones, si uno mide la diferencia de potencial eléctrico entre los compartimientos, observa que es cero. Esto se debe a que no hay distribución asimétrica de cargas y por cada ion hay un contraion en cada compartimiento. Este sistema puede permanecer así indefinidamente, sin invertir energía para lograrlo. Eso caracteriza a un sistema en equilibrio y este sistema lo está. Veamos ahora un nuevo ejemplo en el que tenemos nuevamente dos compartimientos separados por una membrana permeable solo al potasio. En este ejemplo, a diferencia del anterior, la concentración de cloruro de potasio es 10 veces mayor en el compartimiento 1 que en el compartimiento 2. El cloruro no podrá fluir de un lado a otro porque la membrana es impermeable a él. Igual que en el ejemplo anterior, el flujo de potasio de un compartimiento a otro será proporcional a la concentración en el lugar de origen. Como la concentración es mayor en el compartimiento 1, es decir, hay un gradiente de concentración entre esos compartimientos, el flujo del compartimiento 1 al 2 es mayor que el flujo inverso. El flujo neto es la suma de estos dos flujos de signo opuesto y resulta un flujo neto del compartimiento 1 al compartimiento 2. La expectativa es que este sistema cambiante evolucione hasta alcanzar un equilibrio. Si tanto el cloruro como el potasio pudieran fluir, se alcanzaría una concentración intermedia entre las dos concentraciones iniciales y la diferencia de potencial entre los compartimientos se mantendría siempre en cero. Pero ese no es el caso de este ejemplo porque solo puede fluir el potasio, y notemos que por cada potasio que fluye debido a su gradiente de concentración, se separa un par de cargas,
la carga positiva del potasio se acumula en el compartimiento derecho y la carga negativa del cloruro se acumula en el compartimiento izquierdo. Eso hace que se establezca una diferencia de potencial eléctrico entre ambos compartimientos, negativa del lado 1. La diferencia de potencial que se establece se opone al flujo subsiguiente de potasio, porque el potasio tiene carga positiva y el compartimiento al cual fluye ahora es positivo. En este sistema se llega al equilibrio cuando el flujo de potasio debido al gradiente de concentración, que en este ejemplo es un flujo hacia la derecha, es idéntico y opuesto al gradiente eléctrico, que en este ejemplo produce un flujo de potasio hacia la izquierda. En este caso, el sistema se encuentra en equilibrio electroquímico. Se caracteriza por la persistencia de un gradiente de concentración sin necesidad de gasto energético. El gradiente de concentración se sostiene por un gradiente eléctrico opuesto. Es interesante también que para que se establezca la diferencia de potencial debida al flujo de potasio, es suficiente con un flujo relativamente chico de potasio, a tal punto que se puede considerar que las concentraciones no cambiaron. La diferencia de potencial que se establece en el equilibrio cuando una única especie iónica es la que fluye a través de una membrana semipermeable se puede formalizar matemáticamente. A esa diferencia de potencial entre los compartimientos 1 y 2 la vamos a llamar potencial de equilibrio, que en este caso es el del potasio. Se puede describir con esta expresión. Depende de las concentraciones a uno y otro lado de la membrana. También depende en forma directa de la temperatura, porque a mayor temperatura, mayor es la movilidad de las partículas y su tendencia a fluir debido al gradiente químico, con lo cual el gradiente eléctrico que la compensa es también mayor. También depende de la carga de la partícula que fluye, representada por Z. Imagínense que si el ion que hubiera fluido en nuestro ejemplo hubiese sido el cloruro, el potencial de equilibrio del cloruro en ese caso habría tenido signo opuesto, y esta ecuación lo contempla. F es la constante de Faraday, que es un factor de conversión entre la cantidad de partículas y la cantidad de carga eléctrica que ellas llevan. A esta ecuación la conocemos con el nombre de ecuación de Nernst. Van a encontrar otras formas de esta ecuación, que expresan el logaritmo en base 10 o que dan por sentado el valor de la temperatura. Recomendamos esta expresión, que es bien general. Si calculamos el potencial de equilibrio o potencial de Nernst del potasio para nuestro ejemplo, resulta menos 61 milivolts. Es muy útil tener presente de dónde proviene el signo de este potencial y qué significa. El signo lo determinan dos cosas en esta ecuación. Una es el signo de la carga. En nuestro ejemplo, la carga del potasio es positiva, así que no viene de ahí. El logaritmo da negativo si la relación de concentraciones es menor que 1. En este caso es así, porque el compartimiento 2 tiene menos concentración que el compartimiento 1. Por eso resulta un potencial de equilibrio negativo para el potasio. ¿Qué significa? Como definimos la diferencia de potencial del lado 1 menos el potencial del lado 2, esto quiere decir que el potencial del lado 2 es más alto que el del lado 1, es decir, que es el lado más positivo. Habíamos dicho que estos compartimientos separados por membranas artificiales sirvieron para entender el origen del potencial de membrana celular. De nuestro ejemplo, podríamos pensar que quizás las células tienen un potencial de membrana porque tienen concentraciones diferentes de potasio en el interior y en el exterior, y tienen una membrana que es permeable al potasio. Y de modo parecido a lo que vimos en las membranas artificiales, esto podría generar su potencial de membrana. Esta hipótesis se pudo poner a prueba con experimentos que vamos a ver. Acá les contamos un experimento para averiguar si el potencial de membrana celular está bien predicho por la ecuación de Nernst para el potasio. En este experimento se aisló un fragmento de axón de calamar de modo que conservase su composición interna y su membrana íntegra. Se lo mantuvo en un medio extracelular artificial en el que se fue variando la concentración de potasio externa desde valores fisiológicos a valores mayores y menores, mientras se medían los valores de potencial de membrana que se establecían. El gráfico muestra los resultados del experimento con puntos rojos. Son valores de potencial de membrana para cada valor de concentración de potasio externa aplicada. La línea punteada muestra dónde deberían caer los valores de potencial si la membrana del axón fuera permeable solo al potasio. Acá tenemos
redefinida la ecuación de Nernst para los compartimientos externo e interno del axón. La ecuación predice que el potencial de membrana es directamente proporcional al logaritmo del cociente de las concentraciones externa e interna, que es lo mismo que esta línea recta, porque la escala del gráfico es logarítmica. La ecuación de Nernst predice que al aumentar la concentración de potasio externo, el potencial de membrana se va a hacer cada vez más positivo, y eso efectivamente ocurre con los datos experimentales en rojo. Esto quiere decir que la membrana celular es permeable al potasio, y este ion es determinante del potencial de membrana. Hay un valor de concentración externa al cual el potencial de membrana es 0, y podemos deducir que las concentraciones de potasio externa e interna son iguales. Sin embargo, la ecuación de Nernst no predice exactamente el potencial de membrana, y eso se hace muy evidente para concentraciones bajas de potasio externo. Esto sugiere que la membrana no es exclusivamente permeable al potasio, sino que debe haber otros iones permeables que desvían los valores reales del potencial de membrana con respecto al predicho por la ecuación de Nernst. ¿Cuáles son los otros iones, además del potasio, a los que las membranas biológicas son más permeables y cuáles son sus concentraciones en los medios intra y extracelular? Los más relevantes son el sodio y el cloruro. Acá tenemos un ejemplo de las concentraciones que típicamente se encuentran en las células para estos iones. Las concentraciones de sodio y cloruro son altas en el medio extracelular y bajas en el medio intracelular, mientras que las de potasio son altas en el medio intracelular y bajas en el medio externo. Notemos la presencia de proteínas no permeables en el interior celular, que mayormente tienen carga negativa. Como vimos en los ejemplos anteriores, la presencia de iones no permeables es esencial para el origen de los gradientes iónicos de los iones permeables, y en las células las proteínas no permeables con carga negativa juegan ese papel. Si calculamos el potencial de equilibrio para cada uno de estos iones usando la ecuación de Nernst, vamos a llegar a estos valores. Son todos distintos. Esto significa que no hay un valor de potencial de membrana al cual todos pueden estar en equilibrio para estas concentraciones. Ya vimos que a concentraciones de potasio extracelular fisiológicas, el potencial de membrana es negativo y que no es tan negativo como el potencial de equilibrio del potasio. Esto es muy importante y nos dice que el potencial de membrana no es el potencial de equilibrio del potasio y evidentemente no es el del sodio. Esto implica que estos iones van a estar fluyendo permanentemente según su gradiente electroquímico. El sodio va a tender a entrar a la célula porque está más concentrado afuera y además el interior negativo lo atrae. El potasio va a tender a salir de la célula porque está más concentrado adentro y el potencial no es tan negativo como el potencial de equilibrio como para poder compensar la tendencia a salir debido al gradiente de concentración. ¿Cómo podemos saber cuál será el potencial de membrana de una célula dadas estas composiciones de los medios intra y extracelular? Resulta intuitivo que aquellos iones más permeables, el potasio y el cloruro, que tienen mayor capacidad de fluir, impulsarán el potencial de membrana hacia sus valores de equilibrio. La ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, llamada así por los apellidos de quienes la formularon, permite predecir el valor del potencial de membrana en base a las concentraciones externas e internas de los iones más relevantes, potasio, sodio y cloruro. Esta ecuación no describe un estado de equilibrio, sino un estado estacionario, que se caracteriza por un flujo neto de iones igual a 0. Esto implica que el potencial de membrana no cambia, ya que no fluye carga neta de un lado a otro de la membrana, a pesar de que sí hay flujo neto para cada ion individual. Si los iones sodio y potasio no están en equilibrio y permanentemente fluyen, siguiendo sus gradientes electroquímicos, estos gradientes no tardarían en disiparse. Sin embargo, eso no pasa en las células. Esto es porque los gradientes se restablecen mediante una bomba proteica integral de membrana, la ATPasa de sodio y potasio, que intercambia estos iones restableciendo sus gradientes electroquímicos con gasto energético. Como la estequiometría del transporte en esta bomba es de 2 iones potasio que entran por cada 3 iones sodio que salen, es electrogénica, es decir, genera separación de carga a ambos lados de la membrana, haciendo el interior celular más negativo que lo que se observaría inmediatamente luego de frenar su funcionamiento. Los mensajes importantes de esta clase son que el potencial de membrana está determinado por los iones más permeables y es cercano a su potencial de equilibrio, que las células no están en equilibrio electroquímico, sino en un estado estacionario que se mantiene con consumo de energía,
y que la TPasa sodio-potasio mantiene los gradientes iónicos y también es electrogénica.